Vamos a continuación entonces. Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Todos tengan buenas noches. Un gusto poder tener todos los días lunes un espacio para la familia y la comunidad en nuestro espacio Cuidando de tu Salud Mujer. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy preocupante a la vez, porque todas estamos tomándole bastantes medidas preventivas en un tema muy especial y pues prioritario en nuestra salud, de nuestra comunidad y dentro de la sociedad. Vamos a hablar del síndrome Guillain-Barré. Es una enfermedad pues de mucha importancia y tenemos al médico especialista, el doctor neurólogo Juan Torres, quien labora en el Hospital Regional en el área de emergencia, quien con mucha amabilidad nos va a explicar al detalle en qué consiste, de qué causas, el diagnóstico oportuno y obviamente las medidas preventivas que vamos a hablar ahora. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un pequeño acápite previo. Sí. No soy neurólogo, soy médico internista y médico asistente del servicio de emergencia del Hospital Regional de Huacho. No se vayan a molestar mis amigos neurólogos por ahí, que son excelentes. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del tema que es del síndrome Guillain-Barré, doctor. ¿De qué nos puede decir con respecto a esta enfermedad que ya lo tenemos presente en nuestra región Lima, en el país? Estamos observando casos, ¿no? Y pues la población está buscando información y lo importante es que nosotros como profesionales de salud podamos brindar una información adecuada. ¿Qué nos puede hablar de eso? Así es. Definitivamente pues es una noticia de impacto en el sentido de que se ha declarado una emergencia sanitaria en 5 regiones del país y a todos pues nos ha puesto en alerta, es una alerta epidemiológica. En realidad el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica muy poco frecuente. Sí, Eso es capital decirlo, ¿no? Posiblemente ante nada de información pues estamos muy preocupados y eso es bueno, ¿no? Pero decir que de alguna u otra manera en los últimos años, desde el 2017, 18, 19, por alguna razón todavía no precisada, esta enfermedad relativamente rara como que ha presentado brotes, o sea, números más de los esperados de casos aquí en nuestro país. En nuestro país. Así es. No era una enfermedad conocida. Nosotros trabajamos mucho tiempo ya en emergencia, en la UCI, teníamos 1, 2 casos al año, que más o menos es la tónica. Claro. Por alguna razón ha aumentado. Y para empezar, decir, y esto es bien claro, y creo que este es un espacio para, digamos, informar adecuadamente a la población, es una enfermedad autoinmune. O sea, lo que pasa es que nuestros propios, digamos, de sistema de defensa, que se llaman anticuerpos, atacan a la célula del sistema nervioso, ¿no? Entonces, o sea, no es contagioso. Por lo tanto, hay un punto principal. No es una enfermedad causada por microorganismos, ni por virus, ni por bacterias, por lo tanto no es contagiosa. Simplemente se desarrolla una respuesta autoinmune, o sea, son las propias defensas de nuestro organismo que de alguna u otra manera atacan al sistema nervioso. Y ahora lo voy a hacer una explicación, yo creo que para que todos puedan entenderlo, ¿no? El sistema nervioso pues está constituido por cerebro, médula espinal que está dentro de la columna vertebral y de ahí salen las raíces nerviosas, ¿no? Exacto. Entonces, si esto es una raíz nerviosa, ¿no? Un nervio que sale de la médula y se va a nuestras piernas, se va a nuestros brazos y en general, digamos, lleva las señales de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo, tanto lleva como también, digamos, hace que reciba el cerebro, digamos, la estimulación. Entonces, este nervio que está ejemplificado por este alambrecito, lo que está dentro, el cobre serían la neurona, el axón, o sea, la parte de la neurona por la cual se transmite la información. Y lo que cubre el nervio le llamamos mielina. La mielina es un revestimiento, igualito como a este cable el cobre lo cubrimos, digamos,
igualito los nervios, los axones son recubiertos por esta vaina que también es incluso de este mismo color, entre blanquecino y todo, por eso ustedes ven el tejido encefálico a veces tiene esa connotación. Perfecto, ¿qué es lo que pasa? Y aquí sí viene el agente causante que, digamos, está en algunos casos, digamos, demostrado, que hay ciertas bacterias, ciertos virus, ya sea respiratorios o digestivos, ¿no?, que de alguna manera desencadenan luego de producirse estos procesos una respuesta, ¿no?, de anticuerpos, se llama de autoanticuerpos, que hacen que esta vaina de mielina que cubre nuestros nervios, nuestros axones, sean destruidos, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo tanto, cuando no se recubren los axones, los nervios por esta mielina, es que vienen los síntomas de la enfermedad. Entonces, este cablecito, nuestros nervios ya no emiten buena señal. Entonces, por lo tanto, ¿qué empieza? La debilidad. Ahí viene, ¿no?, ya las molestias. Exactamente. De inicio. Exactamente, debilidades que en su forma clásica, típica, empieza desde abajo de las piernas y van subiendo progresivamente, puede comprometer los brazos, puede comprometer los nervios craneales, puede haber parálisis facial, parálisis de otros nervios craneales, y todo porque exactamente, está expuesto, entonces la conducción está deteriorada. ¿Y por qué siempre empieza con esa parte motora? Porque como los nervios que van ¿y por qué se van a las piernas, a los brazos? Pues son los nervios más largos, entonces ahí es donde se nota. Primero. Exactamente, así es. Claro. Y ese es, digamos, el mecanismo. Ahora, ¿qué pasa? Alguien puede decir, no, pero los virus y las bacterias son los que están ocasionando esto. No, lo que pasa es que desencadenan las respuestas. Nosotros le llamamos en medicina esto el gatillo, ¿no? Como el detonador. Dispara. Pero no son causa directa de la enfermedad. No es por eso. Exactamente. Sino es como un estimulante. Exactamente. De los casos de Perú actual en este brote, del 50 al 55%, o sea, más de la mitad, se demuestra que previo a esta destrucción de la mielina que recubre el nervio, ha habido o un proceso respiratorio agudo o un proceso diarreico agudo. Y ahí están múltiples virus y bacterias, algo que debemos tener en cuenta a la población. Nuestro cuerpo, nuestro ambiente está lleno de miles y millones de bacterias y virus. Simplemente algunos nos ayudan, y eso puede sonar para algunos un poquito, ¿no?, y otros en realidad son perjudiciales. Y es por eso que dentro de las medidas preventivas está simplemente interiorizar, hacer efectivo lo que siempre nos dicen todos los días, no todo el tiempo, lavarse las manos, ¿no? Comer higiénicamente, en lugares adecuados. Exactamente eso, lo que debemos hacer siempre simplemente lo reforzamos, ¿no? Y eso es. Sí, y doctor, justamente a veces nos podríamos confundir, ¿no?, con las molestias, porque a veces, ¿quién no ha tenido un pequeño calambre en la noche, ¿no? Y a veces dicen, no, que es el calambre, o quizás me he golpeado, o simplemente en mala postura, siento un adormecimiento, ¿no? Entonces, quizás la población o puede confundirlo, o puede estar informada, o quizás confundir algunas molestias. ¿Cómo yo puedo tener esa certeza, ¿no? O sea, previamente tengo que tener alguna molestia adicional como para no confundirnos. Claro, la presentación típica es una debilidad muscular que va ascendiendo, pero ha habido casos atípicos y hay también presentaciones o cuadros atípicos del Guillain-Barré, donde a veces empieza en los brazos, a veces empieza en los nervios craneales. Y la cosa es ver el tiempo de evolución, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Normalmente desarrollan digamos, el tiempo de evolución de la enfermedad es más o menos 2 semanas después del episodio de la infección, digamos, ¿no?, respiratoria en general, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, y de ahí entre 1 a 2 semanas se establece, digamos, el cuadro. El cuadro. ¿no? Entonces, no solamente hay trastornos motores, que es lo más común, la debilidad,
Puede haber también trastornos sensitivos, a veces sensación de hormigueo, le llamamos parestesia, sensaciones, ¿no?, de adormecimiento, por ejemplo, un calambre, por ahí, dolor también está dentro de lo que se presenta, claro, en un porcentaje más o menos la mitad de los casos vienen con dolores, un tanto a veces disconfort muscular, a veces dolor de espalda, entonces son cosas que se van agregando, y ¿no? van a ir aumentando, o sea, esa es la diferencia a un simple calambre, ¿no? O una simple molestia muscular que pasa y ya no se vuelve a presentar ni vuelve a aumentar. La comparación quizás de los síntomas que van a ir aumentando, van a ir quizás desde abajo, va a ir subiendo el dolor, el adormecimiento y otras molestias más. Entonces ahí podemos nosotros saber o sospechar de que estamos tener, ¿no?, el de cuadro. todas maneras ameritaría una evaluación, ¿no? Y es algo que se nos ha pedido, digamos, a nivel de las autoridades del Ministerio de Salud, por eso establece la emergencia sanitaria, ¿no? Claro. Porque en la medida en que el diagnóstico es más temprano, tiene la posibilidad de una de las opciones de tratamiento, o sea, tratamiento específico, definitivo para este síndrome no hay. Lo que hay son alternativas que demuestran que, digamos, dadas en el momento correcto, disminuyen las complicaciones. ¿Por qué tenemos tanto temor al síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en el ambiente médico? Porque esa debilidad, claro, brazos, piernas, no te deja caminar, estás postrado. Pero si son casos muy severos, hasta un 30% llega a tener insuficiencia respiratoria. O sea, sus músculos de la respiración también dejan de funcionar. Y es ahí donde necesita intubación y ventilación, asistencia ventilatoria mecánica. Y ahí ese es el gran problema, porque definitivamente nuestras condiciones de unidad de cuidados intensivos, de ventiladores, de monitoreo que necesitan los casos graves de síndrome de Guillain-Barré, pues podrían sobrepasar la capacidad que tenemos, exactamente, ¿no? Y es así. Muy bien, entonces, si una persona sospecha, acude al hospital, ¿cuáles son los pasos que hace el hospital dentro de la atención de este paciente que se está sospechando? ¿No? Va al hospital, se hace ingresa por efectiva, emergencia. y primero es la parte de síntomas y signos, ¿no? Nosotros, digamos, en nuestro hospital hay dos pruebas que pueden, digamos, ayudar a la certeza diagnóstica. Uno es efectuar una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra un dato clásico, le llaman la disociación albúmino-citológica, ¿no? Eso lo podemos hacer acá. Ah, ya, perfecto. Pero el otro examen se llama electromiografía, de eso sí no disponemos. Entonces, si ya tenemos el cuadro clínico más la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo que tiene esta particularidad, pues se refiere para completar la electromiografía. Junto con eso se abre una ficha de evaluación epidemiológica, ¿no? Porque se muestrea, exactamente, se notifica, se muestrea al paciente, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, muestra de sangre, muestra de heces, muestra de orina, ¿no? Claro. No tanto para buscar el germen causante del Guillain-Barré, sino para ver cuál fue el fenómeno, si es que encuentran el desencadenante, no el gatillo, claro. Y ahí pues son variados, ¿no? Claro, o la sea, literatura no hay uno solo, no hay uno solo. Cierto, ya estamos aclarando. Aquí han estado hablando del enterovirus de 68, si no me equivoco. De los animales del pollo, ¿no? Sí, también ha sido información que ha estado pasando. Y lamentablemente las redes sociales, si bien es cierto, nos ayudan bastante en difundir temas de salud preventivas, pero también hay ciertos temas, ¿no? O conceptos erróneos que mandan a la sociedad y la gente se alarma, ¿no? Decían que el virus estaba relacionado por el mala cocción del pollo, por los animales o las aves. Incluso ya la gente no quería ni arriesgarse a comer su pollo a la brasa, que a veces se acostumbra por acá. Entonces yo pienso que quizás teniendo la información clara y uniforme, podríamos nosotros tener tranquila a la población, ¿no? Entonces, ¿qué de cierto hay con ello? Claro. Bueno, le repito, esos desencadenantes son variados, ¿no? Últimamente se ha hablado de algunos virus respiratorios. En otra literatura, por ejemplo, norteamericana, hablan del Campylobacter jejuni, o sea, son variados, ¿no? Y como le dije, un poco más del 50% se encuentra ese
es infección respiratoria digestiva previa, pero hay otro porcentaje que no. Incluso en pacientes que han sido operados con 1 o 2 semanas también dice que es una persona que pueda ser expuesta. Sí, también ha habido casos. También hay infecciones previas que pueden predisponer o enfermedades previas. Por ejemplo, enfermedades previas autoinmunes, pacientes con lupus, pacientes neoplásicos, linfomas, también infecciones previas de HIV, infecciones de hepatitis B, de hepatitis C, también ha estado relacionado. ¿Qué más? También en un pequeñísimo porcentaje, algún tipo de vacunas que ya no se utilizan, por ejemplo, vacunas para la rabia, pero de cerebro, digamos, ¿no? Que ya no se utilizan. ¿No? Aquí sí un punto fundamental, repasando todo. Primero, no es por contagio, eso es fundamental, ¿no? Si uno extrema las medidas de higiene, porque es eso lo que debemos hacer siempre. Todos los días, en cada vale, momento. digamos, este tipo de emergencias para reforzar eso, ¿no? Y el otro punto que quería decir era, junto con eso, que hay el tema de las inmunizaciones. Por si acaso, las fracciones de Guillain-Barré, los porcentajes que ha habido por casos de inmunizaciones es extremadamente raro. Baja. O sea, ahorita, por si acaso, no está no relacionado a las inmunizaciones. Ahora que estamos en toda la campaña de vacunación. Es bien claro, y sobre todo ahora que están vacunando a los niños. Por si acaso, dentro de la epidemiología es más común en varones que en mujeres, es más común en adultos que en niños. ¿Ya? Claro, la población, exactamente. ¿no? La población la inmunización tal como se está dando en los niños no tiene nada que ver, así que si alguien dice te vacuna, te da Guillain-Barré, eso es totalmente falso. Falso. Eso sí es muy puntual. La vacuna, al contrario, nos ayuda a mejorar nuestras defensas, a prevenir las enfermedades, y mucho más en niños pequeños que están en todo el desarrollo, y pues la idea es poder prevenirlas, ¿no? Y el consumo de aves tampoco, entonces. Siempre y cuando sean dentro de las medidas de higiene adecuadas. Justamente, ¿no? Una de las medidas preventivas que pues estuve revisando también son el consumir alimentos de dudosa procedencia, ¿no? De que la persona no utilice en forma aseada nuestras manos, los alimentos, la cocción. Entonces, eso de comer en la calle hay que pensarlo 1000 veces, o de un lugar seguro, porque también podemos predisponer, como bien dice el doctor, el ingreso de la bacteria o el virus a través de las comidas es alto y puede relacionarse también, ¿no? ¿Qué nos puede decir? No, lo que me está diciendo, insistir en eso, insistir en el lavado de manos, ¿no? Tanto fuera del hospital como también dentro del hospital. Nosotros, el personal de salud, actualmente hay una campaña muy fuerte para que nos lavemos las manos, y en verdad es así. Muchas veces nosotros somos transmisores, agentes transmisores de enfermedades que salimos del trabajo, ¿no? Así es, enseñarle a los niños en casa, a nuestros hijos pequeños, ¿no? Antes del consumo de alimentos, antes y después del ingreso de los servicios higiénicos, ¿no? Mucho más, si los alimentos están en el piso, ya no recogerlos, lavarlos. Entonces, yo pienso que la educación viene desde casa. Y la mami, el papi y la persona cuidadora, ¿no? De estos niños deben, pues, en forma conjunta y organizada, poder continuar con estas medidas educativas de lavado de manos. Mucho más en personales de salud que somos, pues evitar la transmisión a través del lavado de manos, la protección, que nosotros tenemos bastante cuidado en el hospital, y pues de hecho que la población debe estar informada sobre ello. ¿Y qué hablamos del embarazo, doctor? ¿Las gestantes pueden tener riesgo para el bebé de esta enfermedad? Porque también es una población vulnerable por su estado inmunológico. Claro. En primer lugar, la condición del embarazo por sí no predispone a Guillain-Barré, eso es total, ese es uno, ¿no? En segundo lugar, como son población dentro del estado, ¿no?, de adultez, todo también son proclives al síndrome de Guillain-Barré. Ha sido una pequeña revisión justamente por este tema. Se presentan casos muy esporádicos. Si el síndrome de Guillain-Barré es raro, en realidad muy poco frecuente en la población, encima dentro de la población gestante es mucho más raro, y cuando ocurren se reportan, ¿no? Acabo de revisar un reporte de 2 casos, mujeres jóvenes desarrollan el Guillain-Barré, están en estado de gestación, una libera producto sin secuela, nada, y otra que
queda con ciertas Secuela. limitaciones. Y aquí viene hay un punto importante, ¿no? Casi el 90-95% de los casos, y el Guillain-Barré, ¿no? Si salen adelante, prácticamente quedan sin ningún tipo de secuela. Y hay un pequeño porcentaje que sí, a veces quedan con limitaciones, ¿no? Ciertas funcionales, Todo sensitivas. tiene que ver con la de cómo lo detectamos oportunamente, ¿no? Así Porque es, sí. Y aquí otra vez vale nuestro alambrecito. el Guillain-Barré, el que ataca los axones, ¿no? El que ataca la mielina al blanco, y la mielina se regenera. O sea, nuevamente vuelve a crecer. No es que voy a estar dañado y ya no hay. Es por eso que recuperación. luego de que viene la debilidad, pasa el tiempo, promedio es 30 días, puede ser mucho más, menos eventualmente no, y esto se regenera, o sea, vuelve la función casi en su integridad 100%. Pero hay casos menores donde no solamente la mielina se altera, sino también el mismo axón. Esos son los casos más complicados, son los casos más graves, mucho menos frecuentes, pero eso sí pueden dar formas más graves y también con secuelas. Con secuelas ya permanentes. Exacto, permanentes. O sea, cuando también se altera el axón, sobre todo los lejanos, pueden no regenerarse. Los que están más cerca sí se pueden regenerar. Sí se pueden regenerar. Entonces sí. Y eso influye también en la edad, ¿no? El riesgo que pueda tener esa persona, en qué momento de intensidad o etapa fue tratada, ¿no? O diagnosticada, ¿no? O sea, es importante también, como bien decimos, las medidas preventivas y la identificación oportuna, ¿no? Si bien es cierto, no es una enfermedad contagiosa, otra vez dicha, si no tomamos las medidas preventivas, pero si es que la detectamos oportunamente y pues recibimos todo el tratamiento y el diagnóstico oportuno, pues la mejoría es mucho más rápida, ¿no? Como bien explica el doctor Torres. Pero si es que no hubiera detección o la detección fuera pues mucho más tardía y las complicaciones también propiamente van a ser mucho más severas, obviamente la recuperación y las secuelas van a ser más permanentes, ¿no? A ver, unos datos más, ¿no? Es una emergencia sanitaria porque hay un brote, mucho más de la cuenta, ¿no? Pero sin embargo, no se declara que es una epidemia. ¿Por qué? Porque las tasas de incidencia, o sea, la tasa de presentación en la población todavía está dentro de los rangos esperados para la población, para determinar este caso Perú o en caso del mundo. Voy a ser un poquito más específico. Se espera siempre de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, a pesar de todo este brote que ha habido en ciertas regiones, que es un poquito más alto, Perú está en 1.7. En 1.7, o sea, está todavía dentro de los límites normales. Y esperemos que ya, digamos, ese brote ceda, ¿no? Y habitualmente es estacional. Hay cosas que todavía los epidemiólogos están buscando, ¿no? Porque ya Perú se ha puesto esto en alerta no solamente este año, que ha sido el año pasado también, pero el año pasado menos casos, pensaban que tenía relación el virus del Zika. Exacto, porque ahí empezó el brote también de consecuencia pues, de los fenómenos. Pero han visto que el virus del Zika como tal parece que no guarda mucha independiente. Pero como actividad o tema preventivo también se recomienda el uso pues de los bloqueadores para antiinsectos, el uso de los protectores antimosquitos, mosquiteros en la casa, ¿no? Cuando hay esta presencia de estos tipo de insectos para poder prevenir también, o sea, es parte de la medida preventiva, ¿no? Lo relaciona, bueno, ahora como el doctor explica que no está relacionado, pero si bien es cierto, sí es una medida preventiva, más en las zonas donde hay frecuencia de estos insectos, ¿no? Entonces, y en la región Lima, doctor, ¿cómo vamos? La región de Lima, digamos, en los reportes, digamos, de las semanas epidemiológicas que emite el Ministerio de Salud, estamos dentro de todo el departamento, ¿no? Estamos incluidos. Sí, y estamos incluidos, entonces no se puede segregar convenientemente, ¿no? Sospechas han habido uno ha sido derivado por electromiografía y ahorita está en proceso otro. Me informa que de Barranca han referido 2 casos sospechosos, pero así definitivamente declarados de nosotros, no. Ahora, sumando todos los casos de Lima, aparentemente sale bastante, ¿no? Bastantes, pero diluidos entre la población de Lima, que es la mayor del Perú, la tasa baja, ¿no? En cambio,
en lugares donde hay casi el mismo número o un poco menos, pero la población es menor, caso de Junín, caso de Piura, ahí Claro. sí la tasa Es más alta. es más alta, exactamente. ¿No? Sí. Sí, y justamente mi pregunta también, o mi inquietud, ¿dónde empezó en los casos del síndrome de Guillain-Barré en el Perú, en el norte? En el norte, sí, de la En zona, el norte, y luego las fuimos principales ya- regiones que están, digamos, en emergencia sanitaria, el norte, ¿no? El norte. Piura, Piura. Lambayeque, La Libertad, llega hasta Lima y Junín en el centro, ¿no? En el centro. Hay regiones que no tienen, por ejemplo, No, Tacna. no, por ejemplo, Eso no está hay. nada. En la selva tampoco. En la selva en también, el oriente exacto, tampoco en hay casos. Amazonas, en Ucayali también. Están Hay cero, limpiecitos. están ¿Sabes limpiecitos. qué significa? Que en cierta forma nosotros, De alguna siendo una manera, algo población, estamos diciendo. ¿no? vulnerable de No, cierta vulnerable, forma, ahora así por la es. migración que existe, Así es. ¿no? Y mucho más ahora porque somos el centro, ¿no? De pues las prácticas y los viajes, somos parte de esa transición ahorita, ¿no? El norte chico como provincia es una zona bastante poblada, ¿no? Así A es, comparación sí. de toda la región, Sí. Huacho, Huaura tiene mayor población de gestantes, de población en general dentro de las provincias de la región Lima. Entonces nosotros tenemos la cantidad de habitantes suficientes para poder nosotros también tener en cuenta los números de casos que podamos presentar, ¿no? Entonces es importante nosotros como proveedores de salud a la población siempre tener en cuenta la información básica, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta cuando tenemos este tipo de comentarios en las redes? ¿Qué nos sugiere usted? Yo sí soy muy cauto en eso. Las redes sociales deben ser utilizadas para informar convenientemente, pero a veces se lanzan ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces responder y va a una otra respuesta, una contrarrespuesta, y no son lugares para debatir definitivamente. No. Yo creo que espacios como el que tiene Rocío, espacios como también pueden haber en otros lugares, que se traten esto convenientemente, es lo mejor, ¿no? Y que la gente, que haya audiencia que pueda escuchar esto. Las redes sociales no son un lugar para debatir cosas tan importantes como esta, ¿no? Que pueden tener una gravedad determinada. No soy partidario de eso. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que la información que muchas veces se da en las redes sociales no es del 100% creíble, ¿no? O poder nosotros orientarnos a ellos, ¿no? Siempre debemos buscar una fuente segura, ¿no? Si hablamos del tema de salud, obviamente el llamado y el vocero en tomar o en prevenir o en informar, pues el Ministerio de Salud, obviamente, ¿no? A través de su portal web, a través quizás de su fanpage, donde pues promociona, hace actividades preventivas, nos está informando en cada momento de los casos y las medidas preventivas que nosotros podamos hacer. Y más que nada los proveedores de salud, los profesionales de salud que como fuente y pues trabajadores también de nuestro establecimiento estamos llamados a la información clara. Ese punto es importante. Yo hablo de redes sociales en general, pero definitivamente sí, bien utilizado, vale. Ahora que me hace recordar, el Ministerio de Salud, por motivo de esto, tiene muy buenos videos, sí, ¿no? En YouTube, en otros, ¿no? Donde bien claro se dicen las cosas, ¿no? Está incluso la doctora Pilar Macetti, que es la directora Instituto Nacional de Ciencia Neurológica, dando una disertación clara, precisa y sencilla, y gráfica, entendible para todo el mundo, todos. ¿no? Entonces, y eso, y otras cosas más, también cómo va el brote, todo eso. Entonces hay que buscar fuentes adecuadas, ¿no? Claro, Sí. muy bien, doctor. Sí. Entonces son fuentes creíbles donde nosotros podamos tener una información oficial, una información real e incluso poder compartir esta información a nuestra familia, a nuestros amigos, el compartir lo adecuado, ¿no? Quizás, como dice el doctor, nos aconseja el evitar este tipo de debates porque lo importante es tomar las medidas preventivas, hacer el diagnóstico precoz, pero no tener ese tipo de debates, a veces negativos, que pueda confundir a la población, ¿no? La población debe estar informada, educada, y estos espacios de salud nos ayudan pues a justamente educar, a proporcionar información a nuestra población
que está atenta ante cualquier tipo de problemas de salud, porque ahora en la actualidad la salud es muy importante, mucho más porque incluye a la familia, ¿no? Dentro de las medidas preventivas, también fuera del lavado de manos, está lo que es la ingesta de alimentos no adecuados, ¿no? También el lavado de manos, el uso de mosquiteros, por ejemplo, también, y si es que nosotros en alguna manera conocemos las molestias, acudir a un establecimiento de salud más cercano en cualquier momento, ¿no? Por emergencia podemos acudir. Doctor, ¿cómo serían los pasos si sospechamos? Yo les pediría que primero, si están en una jurisdicción que tiene un centro puesto de salud, acudan ahí. Luego ellos, ¿no?, profesionales de ese establecimiento, si van a ver ciertas características, todo lo van a derivar hacia el servicio de emergencia del Hospital Regional, que es un centro de referencia. Claro. Es un centro de referencia. Claro, la población que es de Huacho definitivamente va a acudir a emergencia. Así es, y por lo menos hacer la derivación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ante este problema ya estamos mucho más informados, conocedores del tema. Agradecerle también, ¿dónde lo encontramos, doctor, en su atención? Es para que la comunidad, las personas puedan quizás buscarlo y poder recibir la información completa, el diagnóstico, ¿no?, y la derivación oportuna, obviamente. Trabajo en la emergencia del Hospital Regional de Huacho y mi teléfono es el 999 96 98 67. Muy bien, gracias. Entonces, muchas gracias, doctor, por esta entrevista, por esta información. Ya quedó claro, podemos nosotros ya tener la tranquilidad que a través de los pasos adecuados y el lavado de manos que siempre hemos estado repitiendo en el programa, podemos hacer la prevención oportuna, ¿no? Muchas gracias. Gracias también a todos gracias también. Esperamos tenerlo la próxima también con algún tema también muy importante para nuestra comunidad. No se olviden que estamos el Centro de Cuidando con Amor, Centro para la Mamá, la Mujer Gestante, sobre la preparación del parto, psicoprofilaxis obstétrica, estimulación prenatal. Nos pueden llamar al 971 11 4401. Nos encuentran al frente de la Plaza de Cruz Blanca, ¿no?, el número 2000 en el distrito de Santa María. Allí nosotros estamos previa cita, atendiéndolas con cuidado, con amor, y obviamente estamos a la espera de ustedes para mayor educación. Nos estamos viendo para el siguiente lunes con temas muy interesantes para la salud de la familia y la comunidad. Muchas gracias. Noticias en vivo en Proyecta TV.